Hola y bienvenidos amigos, soy Kem. Quiero darles la bienvenida a este podcast, La Química Pop y algo más. Hoy empieza su primera emisión. Es un podcast que está dirigido a toda clase de público, eso sí, cargado de mucha química, usando un lenguaje básico, sencillo y muy fácil de comprender. Cada semana estaremos abordando una temática diferente, cotidiana, llena de muchas anécdotas, curiosidades, secretos no contados, pero eso sí, en un contexto químico pop y por supuesto, acompañado de buena música y algo más. Bienvenidos entonces a la química pop y algo más. Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de este podcast, La química pop y algo más. Nuestro primer episodio se titula Lo que no mata engorda, los venenos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo funcionan los venenos y por qué son tan peligrosos? Cada año los venenos son responsables de miles de muertes en todo el mundo. Hemos oído hablar de venenos como el gas mostaza, cianuro y el arsénico, que han sido utilizados como venenos durante siglos para matar a muchas personas famosas también a lo largo de la historia. Diariamente las noticias también nos muestran muertes por suicidios con estas sustancias. Hagamos un breve recuento sobre el uso de venenos a través de la historia. En la antigüedad los venenos fueron utilizados con diferentes propósitos. Desde las épocas egipcias utilizaban la dormidera y el opio como sedantes y analgésicos. Los guerreros utilizaban venenos para untar sus flechas y las puntas de las espadas en sus combates. Y los griegos y los romanos utilizaban el veneno como método de ejecución. Y para esto remontémonos un poco a la historia de Sócrates. Sabemos que este gran filósofo fue condenado a muerte a beber la cicuta. Fue condenado por el escozor que causaba en la clase política debido a todas las denuncias que hacía sobre corrupción. En ese momento, pues, la clase política lo consideraba como un estorbo y fue acusado también de corrupción en la juventud. Y pues fue condenado a muerte mediante la toma de la cicuta. Esta cicuta, pues, proviene de una planta, una especie herbácea bienal de la familia de las apiáceas. Su componente tóxico es la coniinina, que es un alcaloide piperidínico. El núcleo central de esta molécula es la piperidina. Es muy similar a la nicotina en sus propiedades químicas y farmacológicas. Es digámoslo así, un veneno que actúa a nivel del sistema nervioso central, accionando o teniendo acción sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. A altas concentraciones la conina es muy peligrosa para los seres humanos, por eso era utilizado como método de ejecución. Su modo de acción pues, es mediante un bloqueo de la unión neuromuscular que da lugar a la parálisis de los músculos de forma ascendente, con parálisis eventual de los músculos respiratorios, lo que finalmente pues, se traduce en la falta de oxígeno al corazón y a la muerte. El discípulo estrella de Sócrates, que era otro filósofo, gran filósofo, Platón, describió cómo fue la muerte de Sócrates. Entonces él decía que la persona que estaba a cargo de la ejecución mantuvo su mano sobre Sócrates, empezó a examinar de arriba hacia abajo, primero sus pies y piernas, pellizcaba el pie con fuerza y preguntó a Sócrates si lo sentía, lo que él respondió que no. Avanzó poco a poco y vio pues ya que Sócrates se estaba enfriando y adormeciendo.
Luego tocó su corazón y vio que no palpitaba, por lo que finalmente se decretó ahí la muerte de Sócrates. En la Edad Media también los venenos eran muy utilizados, aquí ya con fines medicinales, pero también para envenenar a personas. Y en esa época pues se hablaba de las brujas que utilizaban esos venenos para sus pociones y ungüentos mágicos. Si uno ve, digamos, hay varias series de Netflix en donde hay muchas series y películas que muestran gobernantes o reyes que tenían a personas especializadas en probar sus alimentos como un primer filtro para evitar que fueran envenenados. Inclusive en la excelente serie Juego de Tronos se hablaban de diferentes tipos de venenos, con nombres como el estrangulador, el sueño dulce y la lágrima de lis, recordando el emotivo capítulo de la muerte del rey Joffrey. Precisamente fue asesinado con uno de estos venenos. Inclusive se hablaban ahí de utilizar analgésicos a base de leche de amapola. Sabemos que la leche de amapola pues tiene varios opioides que son utilizados, eran utilizados como analgésicos. El Renacimiento pues no es ajeno también al uso de los venenos. Fueron utilizados por la nobleza y la aristocracia como medio de asesinato. Y uno de los ejemplos más famosos es el caso de la familia Borgia, que se sospecha utilizaban venenos para envenenar a sus enemigos políticos. En el siglo XIX ya empezó a desarrollarse la ciencia forense, toxicología forense. En su desarrollo ya empezaron a utilizarse técnicas para detectar venenos en el cuerpo de las víctimas y que sirviera esto como prueba para la condena de muchos asesinos que utilizaban este tipo de venenos. Existió en el año 1775 un, un pigmento sintético de color verde brillante que fue sintetizado por el químico Carl Scheele, que fue uno de los primeros pigmentos hechos a base de arsénico y cobre. Sabemos pues que el elemento arsénico es uno de los elementos más tóxicos y en esa época se conocía como el verde Scheele. Fue un color, podemos decir, popular y era el color de moda para finales del siglo XIX. Sustituyó a los tradicionales tintes minerales y vegetales, pero desafortunadamente su creación tuvo consecuencias muy serias. Era tan popular que fue utilizado para decorar, fue usado como tapices en papeles, telas, inclusive los juguetes de los niños en esa época eran hechos a base de este colorante. Y algunos diarios del siglo XIX contenían informes de niños que se enfermaban en habitaciones de color verde brillante. Pues era algo muy extraño. Inclusive damas que tenían sus vestidos verdes con estas telas impregnadas con el colorante se enfermaban también por respirar estos vapores tóxicos. Entonces podemos imaginarnos un vestido y como tradicionalmente decimos, huele a nuevo, pero ese olor a nuevo era un olor fatal porque tenía ese pigmento basado en el arseniato. Inclusive se habló que la causa de la muerte de Napoleón Bonaparte fue debido a su exposición a este tipo de pigmentos, ya que su habitación estaba adornada o decorada con este papel tapiz que contenía el verde de Scheele. Acercándonos ya un poco más a nuestra época, en el siglo XX los venenos comenzaron a ser utilizados como arma química en la guerra. Y un ejemplo, uno de los más conocidos, era el gas mostaza, que fue utilizado durante la Primera Guerra Mundial. La mostaza sulfurada, que se conoce o tiene nombre químico el bis-2-cloretilsulfano, es un agente químico que, como les digo, se conocía como el agente mostaza. Tenía un aspecto gaseoso, pero también puede darse como líquido oleoso. Tenía un olor muy parecido al ajo, a cebolla y a mostaza, entonces de ahí su nombre, gas mostaza. Y en algunos casos no tenía olor. Como líquido y sólido, su color puede variar del amarillo al marrón. En todo caso, pues es sintetizado y no se encuentra naturalmente
en el ambiente o en la naturaleza. Como les decía anteriormente, fue utilizado en la Primera Guerra Mundial y hace algunos años se utilizaba para el tratamiento de la psoriasis, una enfermedad cutánea. Bueno, en la actualidad, pues los venenos siguen siendo utilizados con diferentes propósitos, tanto en la medicina como en investigación criminal. Por eso es importante en este podcast o en este capítulo de la ciencia pop y algo más, destacar que a lo largo de la historia el uso de venenos ha estado relacionado con la magia, como lo vimos en la media, la medicina y el crimen. Y con la evolución del tiempo, el conocimiento de los venenos, gracias a los desarrollos científicos, ha sido utilizado tanto como para salvar vidas y también para quitarlas. Bueno amigos, escuchamos una excelente canción de la banda estadounidense Alice Cooper, cuyo nombre está relacionado con el veneno y su nombre es Poison. Poison fue una canción de rock lanzada en 1989 y fue uno de los mayores hits en la carrera de Alice Cooper. Y contextualizando un poco, la canción se centra en la idea de que el amor puede ser un veneno y puede ser muy peligroso para aquellos que se enamoran. La letra de esta canción, pues en español, incluye frases como tu veneno corre por mis venas, soy adicto a ti, no te alejes. Y pues la canción tiene un sonido de rock duro, con riffs y guitarras pesadas con un ritmo pegadizo, que se adapta muy bien al tema. Por eso Poison sigue siendo una canción popular en la cultura pop y una de las canciones más conocidas de la banda estadounidense Alice Cooper. Amigos, los venenos pueden ser clasificados. Podemos hablar o categorizarlos. Por ejemplo, venenos químicos, biológicos y radioactivos, y cómo estos afectan el cuerpo humano. Comencemos con los venenos químicos. Son aquellos venenos que están compuestos precisamente por sustancias químicas. Pueden ser de origen natural o sintético. Y tenemos ejemplos que hemos venido mencionando durante este primer capítulo. El arsénico, el cianuro, el plomo, mercurio, entre otros. Hay una segunda categoría que pueden ser los venenos biológicos. Son aquellos que provienen de organismos vivos, como plantas, animales, microorganismos, y entre estos tenemos los venenos de las serpientes, veneno de araña, veneno de escorpión y veneno de abejas, entre otros. Y hablando de venenos biológicos, pues hay una leyenda urbana que habla sobre el sastre Duncan Go, que era un sastre de Edimburgo, era un botánico y micólogo, que fue envenenado por accidente después de comer un sándwich que contenía perejil venenoso. Y este perejil venenoso pues contiene la coniina, de la que hablamos anteriormente, y es la base de la cicuta. Entonces, este perejil pues fue colectado eh, por su esposa de la naturaleza y fue utilizado para preparar este sándwich. La esposa de Go también se enfermó, pero logró sobrevivir. Y en su momento el caso fue investigado por la policía y fue un caso muy comentado en su momento. Pero como toda leyenda urbana, cabe destacar que esta historia es considerada precisamente como una leyenda y hay quienes dudan de su veracidad. Y no hay pruebas sólidas de que Duncan Go haya muerto a causa de este sándwich de perejil venenoso. Puede ser que se haya basado en eventos reales, pero tiene un toque de exageración. Tenemos también los venenos radioactivos, son aquellos venenos que emiten radiación y pueden